Buenas tardes, les damos la bienvenida al 10º coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Fabiola Rojas García y seré quien modere esta mesa titulada Agroecología, Sistemas Campesinos y Soberanía Alimentaria, perteneciente al programa de Maestría en Cambio Climático y Biodiversidad. Esta mesa está conformada por 2 docentes comentaristas, a quien me permito presentar, el doctor Gerardo Rodríguez Tapia. Saúl, disculpa, ¿entraste tú? ¿Vas a comentar tú? Sí, Listo. apoyo. Es el doctor, Saúl Alejandro García. Él trabaja con huertos urbanos, además es investigador de tiempo completo en la Universidad Nacional Rosario Castellanos. También trabaja temas de interculturalidad y pertenece al laboratorio de interculturalidad y ciencias sociales de la universidad. Por otro lado estaré yo, su servidora, soy doctora en ciencias forestales, soy especialista en ecología forestal y servicios ecosistémicos. Y bueno, actualmente soy docente investigadora. Yo pertenezco al Laboratorio de Investigación en Cambio Global y Sustentabilidad, también aquí en UNRC. Además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran 4 estudiantes que presentarán sus avances de trabajo terminal, que en un momento presentaré. La dinámica de este trabajo es que cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos contra reloj para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen esos 10 minutos, los comentaristas tendrán 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación correspondiente. Les recuerdo que en esta ocasión, bueno, que para este coloquio no hay réplica por parte de las personas estudiantes y que la retroalimentación la deben de revisar y comentar con sus docentes directores de trabajo terminal. Entonces, iniciamos la mesa con la presentación de María Erika Silva Javier, que presentará su trabajo titulado Uso sustentable del agua en la acuicultura. Por favor. María Erika. Sí. Por favor, adelante. Buenas tardes a todos. Mi tema ya concreto es la introducción de un sistema acuapónico para la producción de alimentos sustentables y enfrentar los desafíos del cambio climático en el municipio de Emiliano Zapata, aquí en el estado de Chiapas. Mi nombre es María Erika Silva Javier, de profesión ingeniero. Mi comité está integrado por el doctor Juan Manuel Gatica Carmona, quien es mi director, mi asesora, la doctora Eloísa Adriana Guerra Hernández, y mi asesor externo es el maestro Pedro Martín Negrete Moreno. ¿De dónde nace esta idea de lo que es el sistema acuapónico? Para el sistema, cabe mencionarles que yo estoy trabajando en la Universidad Autónoma de Chiapas. Tenemos el sistema de acuicultura, pero no se hace el uso adecuado, no se hace un segundo uso de lo que es el agua. De ahí nace esta propuesta, pero además de ver el ambiente como estamos, que la producción de alimentos en la zona es escasa, se ha hecho un abandono del campo, todo esto debido pues a la escasez de agua, a los bajos rendimientos de los cultivos y a la erosión de los suelos, que es una de las partes importantes. ¿Qué es la acuaponía? Pues es la producción de hortalizas y peces con uso sustentable del agua. Es una alternativa de traspatio, se tiene como propuesta como universidad presentarla ante el municipio, ante los ejidatarios, para que puedan tener una producción de alimentos complementaria a lo que ellos están realizando. Pues mi justificación, ya lo estamos mirando, el cambio climático intensifica sequías, inundaciones, pérdida de biodiversidad de varios cultivos.
La agricultura convencional gasta un 70% de agua dulce a nivel mundial, pero la otra es que las comunidades rurales son las más afectadas por la seguridad alimentaria dentro de los sistemas. Y el sistema acuapónico puede diversificar la dieta, generar ingresos locales y tener una alimentación disponible durante todo el año. La otra es también que se integren especies nativas vegetales y acuáticas para conservar la agrobiodiversidad local. Y la otra, pues analizar el desempeño bajo escenarios climáticos, como son cuáles son los tipos de hortalizas que se estarían produciendo, pero además cuáles serían los organismos que se estarían trabajando. En este caso, en el centro de investigación se está trabajando con tilapia, que es la muestra que ya se está realizando. ¿Cuáles serían los temas principales para esto? Pues qué es cambio climático, la escasez de agua, pérdida de biodiversidad, flora, fauna, acuícola, en este sentido vamos enfocados, la pérdida de los cultivos, como ya lo había mencionado, la escasez de alimento o el alto precio de estos mismos. ¿Cuál es mi pregunta de investigación? Pues cuáles serían los factores técnicos, sociales y económicos que condicionan la viabilidad de la acuaponía como una estrategia de seguridad alimentaria y para enfrentar el cambio climático en el municipio de Emiliano Zapata, bajo un escenario de cambio climático. El objetivo general pues es analizar qué factores técnicos y sociales y económicos condicionan la viabilidad de la acuaponía como una estrategia de seguridad y soberanía alimentaria para enfrentar los cambios que estamos presentando en el municipio. Mis objetivos específicos pues es identificar los factores técnicos que influyen en la viabilidad operativa de sistemas de acuaponía en el municipio, considerando la calidad de agua, especies aptas, infraestructura y resiliencia climática. Analizar los factores sociales que facilitan o limitan la adopción de la acuaponía, incluyendo la organización social, conocimientos tradicionales, géneros, capacitaciones y aceptación cultural en el municipio de Emiliano Zapata. Explicar los factores económicos que determinan la sostenibilidad financiera de la acuaponía mediante análisis de costos de inversión, operación, mercados locales y el acceso a financiamiento en el municipio. ¿Cuál es mi hipótesis? Pues que la acuaponía podría ser una estrategia de seguridad y soberanía alimentaria para enfrentar el cambio climático en el municipio de Emiliano Zapata. Esta condicionada significativamente por factores técnicos, sociales y económicos, cuya interacción determina su capacidad de adaptación a escenarios de cambio climático. ¿Cuál sería mi metodología de trabajo? Pues es una parte que ya se estuvo trabajando, como es la planeación de las actividades que se van a realizar, la organización de los temas a investigar. La línea base, estamos hablando de cuáles serían las actividades que la gente ya realiza, los cultivos que se han estado trabajando, a qué se dedica la gente, y algo que ya estuve mencionando sobre los organismos que comúnmente o se comercializan o se producen dentro del municipio. El trabajo de campo pues ya es recorrer cuáles serían las áreas de trabajo para esto y cuáles serían las entrevistas a la gente sobre la aceptación de ya que hasta ahorita lo que estamos realizando, haciendo el uso del agua de la tilapia, nos da un factor benéfico en lo que son las plantas y podría ser un gran impulso en proyectos de traspatio principalmente o proyectos comunitarios incluso. El análisis parcial de toda la información que ya se tenga recabada, el trabajo de campo con base en lo que ya se vaya implementando, pues ir enfocando, porque de lo que me estoy dando cuenta es de que en toda la información la acuaponía se ve muy bonita, se ve muy buena la producción tanto de los organismos como de los cultivos, pero ya en el trabajo realizado pues influyen varios factores, ¿no? Como es temperatura, como es alimentación, entre otros factores que pues van saliendo, ¿no? Y son de las cosas que vamos a ir concretando para poder presentar el proyecto como tal y dando los resultados sin fracaso.
Mi último pues sería la revisión y la terminación de toda la investigación que se tenga desde la línea base hasta la información que se haya recabado con base en las prácticas que se están realizando para la revisión y la terminación de la tesis. ¿Cuáles son las actividades específicas que pues ya de alguna manera mencioné ahorita? Pues el ajuste del protocolo y revisión bibliográfica, a ver si se alcanza a ver, la selección de las comunidades o las áreas de estudio, porque no toda la zona está con la disposición del recurso agua, que es una base principal para este proyecto, la socialización del proyecto con comunidades, la caracterización socioambiental, agrobiodiversidad y clima local, el mapeo de actores y sistemas acuapónicos existentes, la recolección de datos técnicos, calidad de agua, producción de especies, entre otros, la recolección de datos sociales como entrevistas, grupos focales sobre la organización y saberes que ya tiene la gente en alguno de los dos sistemas. Recolección de datos económicos, costos, ingresos y mercado. Por aquí logran apreciar unas fotos que son algo de lo que ya estamos trabajando en la universidad, el sistema acuapónico ya instalado, y es aquí donde les digo que me estoy encontrando con algunos factores de que el clima o las características del agua están pues por ahí teniendo alguna, no es como lo pintan, ¿no? Pero es lo que queremos presentar para obtener mayor verdad o versatilidad al poder presentar este proyecto. La sistematización, es decir, eliminar todo lo que ya no nos sirva y presentar cómo sería de acuerdo a nuestras condiciones climáticas para el municipio. El análisis estadístico y preliminar de forma codificación o cualitativa. Sí hacer un taller de una devolución de resultados con la comunidad que se esté trabajando, en este caso es cabecera municipal, la evaluación de vulnerabilidad climática en los escenarios locales, documentar estrategias de adaptación propias de la comunidad, una triangulación cuantitativa y modelar factores que condicionan la viabilidad, contrastar todos estos resultados que se tengan con la hipótesis que se tiene planteada. Pues aquí ya junto con mi comité, pues la discusión del marco teórico y el estado del arte, la redacción de los capítulos, resultados y la discusión de conclusiones, elaborar recomendaciones de política y manejo para lo que es el borrador de la tesis, los ajustes finales y la revisión del estilo, en este caso ya es encierre y difusión del material que logramos concretar para este proyecto, el taller de socialización en comunidad o con instituciones, en este caso pues tenemos el sistema el municipio, que en este caso es el ayuntamiento, o el sistema, la organización pesquera, que en este caso se está enfocando también para poder presentarlo, y preparar el artículo científico para la comunidad como los resultados que se hayan obtenido dentro de este. Por mi Listo, parte María sería Erika. todo. Muchas gracias, tus 10 minutos exactos. Le pedimos sus observaciones al doctor Saúl, por favor. Hola, ¿sí me escuchan? Sí. ¿Sí? Perfecto. Bueno, primero agradecerte, compañera María Erika. Me parece que tienes un trabajo muy bonito, muy interesante. Sin embargo, creo que en esta presentación hay dos dimensiones que no observé bien y que ahí hay que prestar mucha atención. Me refiero al marco teórico, conceptual, y al diseño metodológico. Me parece que ahí sí tienes que precisar en el sentido teórico cómo lo estás abordando, porque tienes varias categorías, ¿no? Me parece que cuando hablas de cambio climático, ahí sí hay que ver cómo lo vas a relacionar, cómo lo vas a abordar, desde qué dimensiones lo vas a considerar, ¿no? Sobre todo porque me parece que la propuesta de llevar a cabo esta actividad es muy factible. Sin embargo, hay que justificarlo más que ambientalmente, desde el tema del cambio climático, ¿no? Eso es por una parte. Y por el otro, en el diseño metodológico, me parece que ahí
sí falta un poco ver la manera en cómo vas a abordar a los actores, porque cuando tú hablas de considerar a la comunidad, de considerar el saber de los campesinos y todo lo demás, bueno, pues es que ahí sí debe haber claridad en cuanto al diseño. Ahí lo que te propongo es que sí o sí deberías de hacer un diagnóstico territorial con los actores para ver si efectivamente la propuesta tuya está encaminada en el contexto social, económico, ambiental y cultural. Me parece que esas dos situaciones valdría la pena que lo revisaras con tu comité, porque me parece que esa parte es importante, ¿no? Tener esas dimensiones teóricas conceptuales y también del diseño metodológico. Acuérdate que en el diseño metodológico debe estar en consonancia con la perspectiva teórica, ¿no? Entonces, pues de lo demás me parece que está bien, me parece que es una propuesta muy interesante, me parece que, y yo siempre he dicho que este tipo de actividades sí contribuyen al tema de cambio climático, quizás ahí una perspectiva pudiera ser que incorporaras en el ejercicio la huella hídrica y la huella de carbón como elementos, como indicadores para determinar el grado de vulnerabilidad que se encuentra el territorio, ¿no? ¿Y qué otra cosa? Pues son las cosas que en términos generales yo observo, y bueno, pues quizás mis comentarios fueron muy rápido, pero pues te felicito y bueno, esperemos de que tengas un buen desempeño. Doctora Fabiola, esos serían mis comentarios, muchas gracias. Gracias, doctor Saúl. Ahora me toca a mí. Gracias, María Erika. A mí me preocupan algunas cosas. Bueno, para esto, el resumen que recibimos y el título de la ponencia no tienen el mismo justo título, ¿no? De hecho, por eso cuando leí, no correspondía el título con el que presentas. Cuando te presenté, pues, es importante que definas si tu objeto de estudio es la acuicultura o la acuaponía. Esto porque en realidad, si estás hablando de acuaponía, tendrías que estar introduciéndonos desde, valga la redundancia, la introducción, hacia un cultivo vegetal, animal o algo, y hasta el final nos platicaste que era tilapia, ¿sale? Entonces, es muy importante, por otro lado, que cuando haces tu introducción, veamos fuentes. Tenías muchos enunciados, yo no vi ninguna fuente, y nos comentaste algunas cifras, y bueno, y también en tu resumen. Entonces, es complicado si no tenemos una referencia, ¿sale? Asociada. En introducción, acuérdense que siempre deben de estar acompañando su contenido con referencias académicas. Por otro lado, es importante que en cuanto a tus objetivos, estos verbos, describir, explicar, detallar, corresponden más a una revisión didáctica. En los objetivos en una maestría con este carácter ambiental, como es la maestría en cambio climático y biodiversidad, deben de ser evaluables. Por ejemplo, comparar el desempeño hídrico, productivo y económico entre tratamientos o periodos definidos, ¿no? Entonces, eso es sumamente importante. Otra cosa es hasta donde llevas presentado incluso esta gráfica muy bonita, además de los rectángulos azules para tu metodología, corresponde más como a un manual de manejo. Nunca nos comentaste unidades de análisis, diseño, como comentó el doctor Saúl, diseño experimental, o precisaste algunas otras características de tu estudio de caso, que creo que es lo que vas a hacer. Tratamientos, réplicas, periodos, variables, nunca lo vimos. Entonces, estos umbrales deben de ajustarse a justo la especie tilapia, que es la que, te digo, lo mencionaste al último. Y bueno,
esta organización que supongo más bien es evidente que tú ya conoces, es un excelente punto de partida, pero tu maestría debe transformarse hacia una investigación delimitada. Lo más importante es que trates de resolver esa diferencia entre acuaponía y acuicultura y formularte una pregunta de investigación evaluable. Esto es que tenga variables, nombre y apellido de las variables, unidades de medida, y evidencias que tú vas a obtener como propias, ¿sale? Y en todas las asignaturas, bueno, en toda la SUCA, aquí evidenciamos que, bueno, más bien, nos queda claro que el cambio climático ya está ocurriendo. Sin embargo, tú hablas de escenarios de cambio climático. Si utilizas ese término, tendrías que decirnos, voy a trabajar con el B1, con el D1, etcétera, ¿sale? Cambio climático y escenario asociado. No decir el cambio climático, porque recordemos que aunque ya está ocurriendo en diferentes, en diferentes como magnitudes en determinado lugar. Tú tienes un sistema muy localizado, entonces tendríamos que ver cómo está afectando ahí. Entonces yo te recomendaría que hicieras todo esto sin incluir esta parte de los escenarios de cambio climático. Sí, sirve para tu justificación, pero un análisis de escenarios climáticos, un análisis de escenarios de cambio climático es otro tipo de estudio. ¿Vale, María Erika? Muchas gracias. Ahora, Gracias, doctora. listo. Ahora me voy a permitir presentar a Leticia Abigail Esparza Becerril, que trae su trabajo titulado Inventarios Sostenibles, Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero asociados al desperdicio jitomate en la seda. Adelante, Abigail, por favor. Buenas tardes, me presento, soy Leticia Abigail, soy ingeniera industrial y estoy en cuarto semestre de la maestría en cambio climático y biodiversidad. Mi directora de trabajo terminal es la doctora Alejandra Reyes Jaime de la UNAM y el título de mi trabajo es Inventarios Sostenibles, Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero asociadas al desperdicio de jitomate en la Central de Abastos de la Ciudad de México. Bueno, vamos a comenzar con los antecedentes. Uno de los problemas ambientales muy importantes globalmente es el desperdicio de alimentos, ya que el 14% de los alimentos, según la FAO, se pierden entre el momento de la cosecha y la distribución. Algunos de los impactos que esto tiene, pues son impactos ambientales, sociales y económicos, tales son las emisiones de gases de efecto invernadero que los desperdicios generan, así como los recursos de agua, energía y suelo que se utilizan para generar estos alimentos. Pues también con los sociales es la inseguridad alimentaria, que pues muchos alimentos se desperdician y hay mucha desnutrición, etcétera. Y por la parte económica, pues que hay pérdidas de alimentos en la cadena de suministro y esto nos genera una pérdida económica. Vamos a centrarnos en la Central de Abastos de la Ciudad de México, que está... es uno de los mercados mayoristas más grandes de América Latina. De acuerdo al inventario de residuos sólidos de la INEGI, se desperdician un total de 258.89 toneladas de alimentos al día. Y pues, como lo mencioné, este estudio va a centrarse en el jitomate. ¿Por qué en el jitomate? Pues porque es un producto de alto consumo. Aquí en México es uno de los más importantes. Y pues tiene muchas pérdidas significativas en la Central de Abastos, así como el alto contenido de agua que este tiene, por lo que hace que sea un producto muy perecedero. Actualmente ya hay algunos programas como Itacate que ayudan a la recolección de los alimentos que se desechan, pero pues no atacan de raíz al problema. Bueno, el planteamiento del problema es que pues el jitomate se desecha por falta de rotación de eficiente en los inventarios que se tienen en los almacenes. El desecho nos genera las emisiones de gases de efecto invernadero, así como las pérdidas económicas. Y la pregunta central de este trabajo va a ser en qué medida la implementación de inventarios sostenibles a través del método FEFO, First Expire, First Out, en los almacenes de jitomate de la Central de Abastos nos puede contribuir a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero
asociadas al desperdicio de este producto. Como objetivo general, pues tenemos que vamos a desarrollar y evaluar una metodología de inventarios sostenibles, basándonos en el enfoque First Expire, First Out, la cual será aplicada a los almacenes de jitomate de la central de abastos, con el propósito de reducir el desperdicio alimentario y las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas, así como también identificar las implicaciones ambientales, económicas y sociales para poder demostrar su viabilidad como una estrategia integral de sostenibilidad en mercados mayoristas. Como hipótesis central, tenemos que la implementación de los modelos de gestión de inventarios, que normalmente y tradicionalmente fueron diseñados con fines económicos, como el método FEFO, que es el que vamos a aplicar en este trabajo, pues también nos puede ayudar a generar beneficios ambientales y reducir el desperdicio y las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a este desperdicio. También es muy importante mencionar que en este trabajo va a ser un trabajo documental, no vamos a hacer trabajo de campo, y actualmente pues no estamos afirmando que el método FEFO no exista en la central de abastos de la Ciudad de México, sino que pues actualmente no hay evidencia de que la aplicación sea sistemática. Y pues el alto nivel de desperdicio nos sugiere que si el método FEFO es aplicado en los almacenes, quizás es parcial o está mal implementado. La justificación de este trabajo pues es muy importante porque nos aborda una problemática ambiental y económica, lo cual es el desperdicio de alimentos en la central de abastos. Este fenómeno pues nos genera muchas emisiones de gases de efecto invernadero, así como las pérdidas económicas, y pues al aplicar nuestro método de gestiones de inventarios como una estrategia de inventarios sostenibles, nos va a permitir vincular la eficiencia logística con la reducción de impactos ambientales y sociales. Esta propuesta pues también nos ayuda a llenar un vacío en la literatura sobre la sostenibilidad en mercados mayoristas de México y de América Latina, y pues también nos ayuda al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible número 12 y número 13, los cuales están relacionados con producción responsable y acción por el clima. El marco conceptual. Los inventarios sostenibles son una gestión que integra criterios ambientales y sociables con la parte logística, que son las metodologías de los inventarios. Algunos de los beneficios, pues, son la reducción de desperdicio, vamos a optimizar recursos, hacemos los recursos también más eficientes, y también la resiliencia de las cadenas de suministro. Esto es muy importante porque estamos aplicando una metodología que normalmente es de ingeniería industrial, la estamos relacionando con el cambio climático. Y pues las aplicaciones de nuestro método FEFO, que es el que vamos a aplicar como inventarios para los almacenes de la central, también se aplica normalmente en los sectores de farmacéuticos, de manufactura y pues en los alimentarios. Nosotros aquí lo vamos a aplicar en un mercado mayorista. Explicando también un poco más del método FEFO, que significa First Expired, First Out, es la salida prioritaria de los productos más cercanos a caducar. Es decir, independientemente de que el producto haya llegado antes o después, nosotros vamos siempre a tener la salida del producto que esté más próximo a caducar. La innovación de este trabajo es que nosotros queremos vincular el método FEFO con el cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero que se evitarían con el desperdicio de este producto. Es decir, si nos ahorramos 1 kilogramo de jitomate que no fue a la basura, pues cuántas emisiones de gases de efecto invernadero vamos a evitar. Y pues que también este método sea replicable a algunos otros mercados mayoristas, además de la seda. La metodología, pues vamos a utilizar el diseño del caso de estudio sobre el jitomate de la seda. El enfoque, como lo mencioné, es cuantitativo y descriptivo, en donde vamos a estimar las emisiones de gases de efecto invernadero y vamos a evaluar la reducción potencial con el método FEFO. Esta es una investigación con la literatura, donde vamos a estar utilizando fuentes como CIAP, la FAO, la INEGI, el Inventario de Residuos Sólidos de México. Y pues tenemos algunas de nuestras variables van a ser la producción de jitomate, el porcentaje de desperdicio actual en la seda, el factor de emisión de gases de efecto invernadero del jitomate,
la vida útil del jitomate y pues la reducción que estamos esperando con el método FEFO. Pues justo como parte de nuestra metodología, desarrollé una ecuación que es cómo vamos a calcular las emisiones de gases de efecto invernadero que se están evitando con el desecho del jitomate, la cual es la cantidad de jitomate desperdiciado multiplicado por el factor de emisión, en donde el jitomate desperdiciado es el volumen total de producto que no se comercializa y termina desechado, por el factor de emisión, que es el valor que nos indica cuántos kilogramos de CO2 equivalentes se generan por cada kilogramo de jitomate que se descompone. Este factor, si lo quisieras aplicar a algún otro trabajo, pues depende del tipo de residuo y del método de descomposición, como relleno sanitario, compostaje, digestión anaerobia, etc. Actualmente en esta investigación no tenemos definido cuál va a ser el método de disposición del jitomate, pero es algo que definiremos en la parte de los resultados. Y pues como la interpretación ambiental y la relación es que cada kilogramo de jitomate que se evita perder mediante el método FEFO, pues nos representa una reducción directa de emisiones de metano y de CO2. Y pues nuestras conclusiones preliminares es que en el estado actual de este trabajo aún no contamos con los resultados finales, seguimos en proceso de desarrollo. Y pues el análisis se centra en cómo podemos aplicar el método FEFO en este contexto, sin asumir que actualmente se utilice la seda de manera sistemática. Y también pues que el método FEFO es viable en mercados mayoristas, como lo es la Central de Abastos de la Ciudad de México, y que la aplicación pueda tener impactos positivos tanto en lo ambiental como en lo económico y en lo social. Y pues esto sería todo por mi parte. Muchas gracias, Abigail. Le pedimos sus observaciones al doctor Saúl Alejandro. Sí, sí me escuchan, ¿verdad? Bueno, tienes un tema muy interesante. Sinceramente me gustó mucho, pero a mí me preocupa el hecho de que solamente tengas como marco de referencia en una cuestión metodológica para determinar qué tanto el jitomate contribuye o no a la cuestión ambiental, ¿no? No sé hasta dónde solamente con la información que tengas te permite a ti tener un panorama amplio acerca del jitomate, porque creo que hay otras variables que valdrían la pena considerar allí. Y en el análisis, ¿no?, del estudio, por ejemplo, la cuestión de los consumidores, por ejemplo, la cuestión del desperdicio, porque en la Ciudad de México hay unos estudios muy interesantes acerca del compostaje, es decir, a dónde va todo ese material pues orgánico, vamos a llamarlo así, y no solo de la Central de Abastos, sino, bueno, sí, principalmente de la Central de Abastos y de otros lugares, ¿no? Porque sí hay programas de compostaje, entonces yo no sé hasta dónde, estoy pensando en voz alta, hasta dónde muchos de esos desperdicios que se dan ahí vayan a una cuestión de compostaje, ¿no? Y eso pues también impacta directamente sobre la cuestión del carbono, ¿no? Y de todo lo que estás analizando. Digo, sí me parece muy interesante. Quizás ahí solamente lo comento para que se reflexione en el sentido de considerar otro del análisis, como lo que acabo de mencionar, ¿no? Que tiene que ver con ese análisis no solo del desperdicio, sino también del consumo. Ahí quizás valdría la pena hacer toda una situación de comparación en relación a, digamos, qué tanto se consume y cuál es la pérdida, ¿no? Por una parte. Segundo, me parece que no sé qué tanto el producto a punto de que se acabe se encuentre en otros nichos de consumo, o sea, más allá de que la gente lo utilice para los alimentos, no lo sé, desconozco si existe otra situación de cómo aprovechar esos recursos. Digo, el compostaje podría ser una, ¿no? Y ¿qué otra cosa? También me parece que dentro del análisis valdría la pena considerar una cuestión económica, porque ahí también no solamente es el CO2, sino también la pérdida económica, ¿no? Y eso también implica indirectamente un desgaste
más bien ¿cómo decirlo? Un aumento también del CO2 del transporte. O sea, a veces desde dónde viene, y eso también contribuye a esas cadenas, pues ahora sí, de afectaciones climáticas, ¿no? O sea, yo creo que sí son muchos elementos colaterales que sí valdría la pena pensar, ¿no? O sea, no solamente el desperdicio en sí, sino lo que hay alrededor de toda la producción, el traslado, y ahí, porque yo creo que entonces ahí sí podríamos tener pues un valor, o el análisis de un valor, ¿no? De desperdicio. Pues no sé, eso es lo que alcanzo a ver, y espero que mis comentarios te puedan servir en algo. Muchas gracias, doctora. Gracias, Saúl. Bueno, Abigail, para empezar, me gustaría hacerles una invitación a todas, pero especialmente aprovechando tu presentación. Híjole, hay muchísimas imágenes, al inicio sí las utilizaste, reales de la central de abastos, ¿no? Me preocupa que ya todo es imágenes de inteligencia artificial que se ven muy bonitos, pero pues estás en una maestría, ¿no? Entonces, busca respaldar tus diapositivas con imágenes reales, ¿no? Sí, está grave, no son las más bonitas, pero pues nos dan una mayor idea de que conoces el sistema, de que ya te apersonaste ahí, aunque no vayas a hacer trabajo de campo, ¿sí me explico? Pero no, ayudan bastante. Te invito para que tus siguientes presentaciones, cuando estás en la introducción, nos deletres en español qué significa FEFO. Lo que se busca es que pongas el significado en español, abres un paréntesis, FEFO por sus siglas en inglés, para que no nos tengas que decir dos veces la versión en inglés, y de esa forma se escribe igual en tu trabajo de tesis, ¿sale? Lo anuncias en español y abres esos corchetes, porque pues acuérdate que estamos en una institución mexicana, ¿va? Sentí yo que en la introducción ibas, bueno, lo hiciste muy bien, con lo que comentaba en el trabajo anterior, tú sí utilizaste referencias, las incluyes, pero las dejaste de lado en el marco conceptual. En el marco conceptual yo ya no vi ninguna referencia. Y obviamente ahí te tienes que abrazar a las personas que ya han trabajado sobre esto, ¿sale? Recuerden que es su respaldo académico, es su sustento académico, entonces no pueden hacer toda la parte teórica de su documento sin referencias, por favor. Entonces, bueno, ahora sí vamos a arrancar. Considero, bueno, esto lo tienes que platicar con tu DDTT, que es necesario precisar qué proporción de esas 258 toneladas corresponde a jitomate y cuánto se pierde específicamente en almacenes. Este dato agregado no siento que demuestre la magnitud del problema. Cuando utilicen, otra vez tenemos en este trabajo también tenemos una observación para los objetivos. Cuando utilicemos los verbos desarrollar y evaluar, es súper necesario indicadores de eficacia, de viabilidad económica, como comentó el doctor Saúl, o de beneficios sociales. De otra forma, los objetivos se entenderían como implicaciones y obviamente al ser una maestría académica necesitamos variables e instrumentos específicos. En la metodología, considero que el enfoque mixto que comentas en tu trabajo escrito no queda sustentado porque no describes el componente cualitativo, sí el cuanti, pero no el cualitativo. Entonces, se necesitan número y selección de almacenes, un periodo, registros de entradas y salidas, vida útil, mermas, etcétera. O sea, aun cuando sea un modelo teórico, necesitamos esos datos
para ejecutar esa teoría. Ajá. En cuanto a la ecuación que propones, no sé si tú has observado, tú conoces, bueno, espero que ya conozcas cómo se construye un inventario de gases de efecto invernadero. Y espero que ya, si no, busca revisar la guía de buenas prácticas para la ejecución de inventarios de gases de efecto invernadero. Esto es porque siempre está asociado a un compendio de desperdicios o de residuos y a fuerza tienes que meter si es por fermentación, si es estos que nos mencionaste, ¿no? Entonces, también esta estimación que vas a hacer, aunque sea teórica, requiere una línea base. Requeriría tu escenario, o sea, de qué punto arrancas. Tu escenario FEFO, la unidad funcional, la frontera del sistema, el destino del residuo, los factores de emisión compatibles, y el análisis de incertidumbre. Si vas a trabajar con una ecuación, necesitas contarnos al final cuánto para arriba o cuánto para abajo es que es tu emisión, ¿sale? Y es necesario que si vas a utilizar este tipo de metodologías, separes las emisiones por disposición final a aquellas que se asocien a la producción, empaque, refrigeración y transporte. Entonces, y bueno, ¿qué más tiene anotado aquí? Bueno, que entonces definas muy bien eso, porque si no también recuerda que este tipo de inventarios, estamos hablando de una línea de consumo, ¿no? O sea, desde el desperdicio que hay en el traslado, del campo a la central, ¿no? El desperdicio que hay en la bodega, el desperdicio que hay en la venta, el desperdicio que hay en casa, el desperdicio que hay. Entonces tienes que delimitar muchísimo más tu estudio, ¿sale? Entonces, yo conozco bien a Alejandra y considero que vas a hacer un gran equipo con ella, entonces, por favor, busca hacer todo eso. Recuerden que la sesión al ser grabada no es necesario que estén escribiendo. Todos podrían después consultar esto con sus asesores. ¿Sale? Muchas gracias, Leticia Abigail. Y ahora me permito presentar a nuestra estudiante 3, que es María de los Ángeles Hernández Moreno, que presentará su trabajo titulado Diseño de una estrategia para promover el manejo sustentable de los suelos campesinos mediante prácticas agroecológicas en la Ribera Santo Domingo, Chiapa de Corzo, Chiapas, México. Adelante, María de los Ángeles. Bueno, presento mi trabajo, la cual con su título Diseño de una estrategia para promover el manejo sustentable de los suelos campesinos mediante prácticas agroecológicas en la Ribera Santo Domingo, Chiapa de Corzo, Chiapas, México, la cual mi comité asesor está integrado por mi directora, la doctora Andrea Venegas Sandoval, mis asesores, el doctor Luis Mondragón Muñoz y la doctora Ana Paola Galicia Gallardo. Los suelos son un sistema complejo en el cual están integrados por factores bióticos y abióticos que inciden en su estructura, funcionalidad, procesos naturales y sobre todo los suelos de cultivo, las cuales están condicionados a la parte social, a la parte económica y a la parte cultural y que definen cómo se encuentra el suelo y qué características tienen actualmente. Dentro de los desafíos del suelo está la intensificación agrícola actual que existe bajo de uso no sustentables y que generan presión
María de Los Ángeles, perdimos tu señal. No sé si puedes apagar el video para que te escuchemos mejor. Gracias. Muy bien. Muy bien. Listo. La FAO menciona que para que una comunidad se apropie de todas las partes sustentables, tiene que estar informada y tienen que, Ángeles, precisamente ¿puedes para abrir poder tu proyecto? entrar. Ángeles, ¿puedes proyectar, por favor? Vemos muy chiquita tu presentación, gracias. Ok, listo. Tiene que estar desde la parte, bueno, termina con empoderar esa comunidad para que ellos lideren estos procesos, esos trabajos de desarrollo sustentable. De mi presente, el problema de mi trabajo, debido a que el suelo enfrenta diversas presiones críticas debido al mal uso o el uso inadecuado y al cambio climático, lo que acelera su degradación y disminuye la producción agrícola y que impacta directamente a la economía local y a la seguridad alimentaria, es importante implementar prácticas de manejo sustentables para conservar la estructura, reducir la erosión, preservar la diversidad y mitigar el cambio climático. La pérdida de los suelos productivos no solamente incrementa los precios, sino también vulnera la seguridad alimentaria. Y específicamente en la Ribera Santo Domingo no existen antecedentes sobre prácticas de conservación ni procesos que evalúen en la zona, a pesar de que la economía local depende de la agricultura de vega del río, principalmente con los cultivos de maíz y hortalizas, lo que conlleva a que este trabajo es necesario para trabajar en conjunto con los campesinos locales para integrar sus conocimientos tradicionales con técnicas científicas, con el objetivo de desarrollar estrategias que mejoren su productividad y sustentabilidad. La justificación de mi trabajo radica en que no existen estudios a nivel nacional o estatal en este lugar, excepto por un autor que en el 25, Robledo y colaboradores, la cual hicieron un estudio en la parte central, en la depresión central de Chiapas, y mencionan que es importante los estudios, sobre todo las de manejo y conservación, y de ahí afuera existe un vacío bastante grande en este tipo de investigaciones. Esta investigación nos va a permitir una participación activa de los campesinos para conocer y aplicar obras de conservación en sus parcelas, considerando que los procesos erosivos varían de intensidad de acuerdo al uso o los fenómenos que ocurren en él. Dentro de esto, como comentaba, bueno, la pérdida de la calidad y la fertilidad del suelo es algo muy importante para ellos, ya que implica el aumento de plagas, la degradación, la erosión, que es lo que está sufriendo actualmente la comunidad y lo que vulnera su seguridad alimentaria. Es crucial realizar estudios cualitativos y cuantitativos de fertilidad diseñados para que los agricultores apliquen el conocimiento en sus prácticas cotidianas, y es por ello que ponemos la justificación de esta manera. Mis objetivos es diseñar una estrategia para promover el manejo sustentable de los suelos campesinos mediante prácticas agroecológicas en la Ribera Santo Domingo, Chiapas, México. Y dentro de mis objetivos específicos está organizar y llevar a cabo talleres de saberes para promover la participación activa de la comunidad, realizar estudios cualitativos y cuantitativos que me permitan evaluar el estado actual del suelo y proporcionando información útil para la toma de decisiones en las prácticas y diseñar la estrategia que permita a los agricultores aplicar los conocimientos adquiridos. Nuestra pregunta de investigación radica en cuál es la relación entre el conocimiento del suelo, el conocimiento tradicional y la implementación de prácticas agroecológicas en el manejo sustentable del suelo campesino de la Ribera Santo Domingo a partir de un diagnóstico participativo. Dentro de los marcos teóricos ponemos definiciones y lo complejo que es el suelo, la importancia de su conservación, sobre todo de acuerdo a FAO, que requiere más de 1000 años para formarse un centímetro de suelo, cuáles son las estrategias de conservación de acuerdo a los tipos de suelo que existen y por qué es importante la metodología participativa en este tipo de trabajos.
El área de estudio es en la Ribera Santo Domingo, como ya he mencionado, con un enfoque de investigación, acción participativa, y luego hicimos en 5 fases. El primero es el diagnóstico, en la cual presentamos a la comunidad el proyecto y una entrevista semiestructurada para conocer qué tanto ellos tienen del suelo. Y la otra parte, la otra fase del diagnóstico es conocer el territorio, en la cual se van a implementar talleres, cartografía social, una evaluación visual de los suelos, lo cual implica hacer un estudio cualitativo con ellos, que ellos lo conozcan y puedan realizarlo, y así como una evaluación físico-química del suelo en el laboratorio de geociencias básicas del IGER, la interpretación de resultados de acuerdo a los talleres, a las pruebas cualitativas y cuantitativas, y diseñar los talleres participativos, la integración participativa y diseño de prácticas agroecológicas. Los avances de resultados hasta ahorita se encuentra en revisión el instrumento de entrevista semiestructurada, la cual está campesino que se enfoca precisamente sobre la salud del suelo, los conocimientos tradicionales, el manejo actual y cómo se encuentra organizada la comunidad. Los resultados que esperamos es obtener una información detallada sobre el conocimiento tradicional de los campesinos respecto a su suelo, sus prácticas actuales de manejo y la identificación de las principales problemáticas, la evaluación del estado del suelo, que es esta técnica cualitativa bastante fácil que ellos pueden implementar, la cuantitativa, que vamos a realizar varios estudios físicos químicos como es pH, materia orgánica, carbono, nitrógeno, que inciden directamente a la fertilidad y la salud actual del suelo. Se espera lograr un intercambio de conocimientos entre ellos y nosotros para poder saber cuáles son sus saberes que hay en los talleres participativos, cómo podemos apoyarlos, así como un análisis territorial y organización comunitaria para toma de decisiones, y principalmente el diseñar la estrategia integral del manejo sustentable adaptada a las condiciones locales que permite a los campesinos conservar y restaurar la productividad del suelo. Mi cronograma es la siguiente: estamos desde la búsqueda de información, ahorita estamos en la entrevista semiestructurada, la cartografía social, que está básicamente en la fase 2. Y estas serían mis referencias bibliográficas. Es cuanto. Muchas gracias, María de los Ángeles. Por favor, doctor Saúl. Sí, buenas tardes. Bueno, pues, mira, tienes un tema muy importante, interesante, la cuestión de los suelos, pero de repente no sé si te va a dar tiempo de hacer todo un análisis de suelo y después hacer toda una propuesta de intervención, vamos a llamarla así, con los campesinos, ¿no? Yo creo que el tema es, yo te sugiero que lo recortes, porque no creo que sinceramente que te dé tiempo de hacer todo lo que tienes pensado hacer. De por sí, solamente en el puro tema del análisis de suelos, ya tiene una implicación, porque yo te preguntaría, ¿no? Vas a analizar, y eso no lo tienes, no lo mencionaste, vas a analizar todo, una comunidad, o sea, ¿qué tanto vas a analizar de territorio, ¿no? Porque, pues, te lo digo porque nosotros estamos haciendo un estudio justo de suelos, y entonces eso implica muestrear, o sea, hay que muestrar el suelo para ver las características y para ver todo lo que, ¿cómo decirlo? En términos de microorganismos, o sea, y el pH, y ver todas las características del suelo. De hecho, hacer toda una clasificación del suelo sí es toda una situación, ¿no? Entonces, imagínate cuánto vas a tener que muestrear para empezar, ¿no? Entonces, o al menos que ya tengas definido ahí toda una área en donde tú vas a muestrear, bueno, pues ya es otra cosa, pero yo me quedaría solamente con 2 ideas, ¿no? Primero, porque además ahí hay una contradicción, fíjate, tú decías que que son prácticas inadecuadas o que la gente campesina no sabe ahí, entonces yo dije, bueno, ¿cómo es que vas a querer recuperar un conocimiento tradicional que posiblemente esté extraviado, ¿no? Y tú lo que quieres es recuperar ese tema, que es muy bonito, pero creo que ahí implicaría otro tipo de situación. Entonces, yo me quedaría solamente con achicarlo un poco más, y me quedaría con 2 cosas, obviamente, considerando la participación de las personas, ¿no?
yo me quedaría con hacer toda una situación del análisis del suelo, o sea, tener toda una situación ahí, y me quedaría solamente con el tema de cómo las personas están dándole ese uso pues, agrario, ¿no? Porque yo ni siquiera sé si es agroecológico. O sea, no sabemos qué tanto implique o lo que están haciendo los campesinos en verdad sea una cuestión agroecológica, eso no lo sabemos. Entonces, tu estudio tiene que ir en ese sentido, ¿no? Primero determinar las características del suelo y después quedarte solo en ese momento de ver qué tanto las prácticas campesinas, yo me quedaría con esa palabra, qué tanto las prácticas campesinas en verdad pueden ser o no agroecológicas, y segundo, cómo están afectando directamente al suelo. Yo me quedaría solamente con esas dos categorías, no haría otra cosa, porque lo demás implicaría más tiempo, implicaría un diseño metodológico mucho más complejo, y sobre todo ahí sí tendrías que utilizar hasta una metodología mixta. Entonces yo sí veo ahí como que digo, no, ¿lo puedes hacer? Sí lo puedes hacer, pero eso te va a llevar más tiempo. Y acuérdate que la maestría solamente son 2 años, el tiempo que te queda, y después hacer el trabajo de campo y después obviamente sustentarlo bien, pues tiene toda una implicación. Entonces yo solamente me quedaría con esto, invitarte a que consideres ahí en la situación que te acabo de decir. Y bueno, yo creo que con esa categorización del suelo tendrías ya como que elementos para poder hacer y sacar ya la tesis, ¿no? Y ya te acabo de comentar. A lo mejor si quieres incluir ahí la perspectiva de los campesinos, pues serían con las prácticas y la cuestión del suelo y nada más. Eso sería todo, doctora, en mis comentarios. Muchas gracias. Gracias, doctor Saúl. María de Los Ángeles, gracias por tu presentación. Considero del mismo modo que el doctor Saúl que es muy, muy amplio tu propuesta de investigación, y considerando que estás en tu segundo semestre, entonces te queda un año para trabajar esto y no creo que te dé el tiempo, ¿sale? Esto es una línea de investigación, entonces no lo vas a sacar en la maestría. Observaciones puntuales, por ejemplo, en el problema, la de cuando, tanto en el trabajo escrito como en la presentación, hablas de la degradación de los suelos, pero hablas a escala nacional, cuando bueno, te lo digo porque yo he trabajado en Chiapas, justamente en un análisis de carbono que tuvo que ver con, obviamente, suelo, carbono en suelo, y sí hay evidencia local, ¿no? De esa degradación de suelos. Nosotros justo cuando trabajamos ahí medimos con ayuda de los de comuneros, de dueños o de campesinos, les enseñamos a medir de forma manual materia orgánica, densidad, etcétera, ¿no? Entonces hay manuales, por favor, busca checarlos porque eso lo podrías retomar. Ojo, la ausencia de registros, no demuestra una ausencia de prácticas de conservación. Coincido con el doctor Saúl, que no esté escrito no quiere decir que no existan esas prácticas de conservación. Y entre otras cosas, cuando hables de tu área de estudio, eres la primera que presenta un mapa. Es muy importante, al hablar de cultivos y degradación de suelos, nos debes de hablar de pendientes, de erosión, tenencia de la tierra y otras presiones específicas. Ejemplo, los aluviones, las lluvias torrenciales, como la que está ocurriendo aquí al poniente de la ciudad, etcétera. ¿Sale? En cuanto a objetivos, solo presentes el general. Tú requieres objetivos específicos porque de ese modo te va a ayudar a delimitar bien esas metas que tienes. Es decir, es muy, 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 muy ambicioso este proyecto, ¿no? Entonces, una cosa es caracterizar saberes y prácticas, otra cosa muy distinta es evaluar indicadores, otra muchísimo más compleja es integrar esas evidencias. Y el que está, pero fuera de verdad, de los alcances incluso aunque te aventaras todavía el doctorado aquí, sería
diseñar una estrategia que puedas ejecutar, porque esto excede completamente los alcances, ¿sale? En cuanto a muestreo, te digo que hay manuales, búscalos en el Programa Mexicano del Carbono para que los comuneros o estas personas que puedes entrevistar, a las que les vas a hacer los talleres, les puedas enseñar cómo se mide el suelo. Entonces, y ya sobre eso, tú precisas el número y la selección de participantes y parcelas. Tienes que hablarnos, si vas a hablar de suelo, nos tienes que decir cómo es tu parcela, la profundidad, si vas a hacer muestras compuestas, si vas a hacer réplicas, época y criterios de comparación, etcétera. Hay una norma mexicana que es la 021 que nos orienta en estos métodos, pero no sustituye el diseño de muestreo. Te digo, hay formas de hacerlo y se ha hecho en Chiapas. Entonces, incluso podrías comparar lo que ya se midió en otro momento histórico con lo de ahorita, lo que puedas obtener ahorita. Yo, bueno, en este proyecto lo hicimos en el 2011-12. Entonces ya han pasado 13 años, 14 años que podrías estar encontrando diferencias. En la parte escrita sí nos presentas un análisis de integración, y hablas de herramientas, Excel, Atlas, RStudio, pero no de metodologías. Ajá, debes de contarnos codificación, análisis de contenido, prueba estadística, matriz que vincule prácticas, etcétera. Entonces te digo, es un estudio muchísimo, muy complejo cuando pretendes integrar esta parte cuanti y quali, y considero del mismo modo que Saúl, que tú podrías quedarte o con la parte cuanti, que sería medir los suelos, o con la parte quali, que sería más bien hacer la investigación a través de talleres, la parte social, etcétera. Yo creo para el tiempo que te queda, que es un año de maestría, sería muy conveniente, por ejemplo, hacer la parte de cuantitativa. Y bueno, si bien podrías, no dudamos que con esto queremos decir para todas que estas observaciones no es que dudemos de sus capacidades, sino que hemos trabajado en ese sentido. Te digo, en mi experiencia he trabajado suelos en Chiapas y no es lo más sencillo, ¿no? Entonces, te sugiero que platiques muy, muy bien con tu DDTT para que, decidan qué parte van a hacer las dos. De verdad que te queda muy, muy poquito tiempo. En un año no te va a salir. Sale María de Los Ángeles. Muchas gracias. Ahora, para dar continuidad a nuestra mesa, me permito presentar a Fátima Silvia González Chávez, que nos comparte su trabajo titulado, les pido una disculpa por si está mal pronunciado, Fátima, Pony, Ya, Joy. Espero que, por favor, tú lo pronuncies mejor. Pedigató, Nome, Fodi, Mahamat, Terrero, Denti, Maxey. Y la parte en español de su trabajo es Transformaciones de la milpa como sistema biocultural frente al cambio climático, percepciones comunitarias en el terreno Tolimán-Querétaro. Adelante, Fátima, por favor. Hola, pues mi nombre es Fátima y mi proyecto se titula Pugnipuj Niyahoy, Pedigato, Nomen Fodi, Mahamán Terreron Denti Mashey, en lengua ñoño, en español, Transformaciones de la milpa como sistema biocultural frente al cambio climático, percepciones comunitarias en el terreno Tolimán Querétaro. Esto es la maestría de cambio climático, como docente directora, la doctora Yuyulcin Pérez Apango, y en el comité asesor, la doctora Ana Paola Galicia Gallardo y el doctor Donato Daniel Vadillo Cuevas. Bueno, mi proyecto parte de comprender cómo se han transformado las prácticas y las dinámicas asociadas a la milpa, esto frente a los efectos del cambio climático, específicamente en la comunidad del Terrero Tolimán. Para ubicar el municipio de Tolimán, les puse un mapa de Querétaro, donde se puede observar en la zona verde, la zona de la reserva de la biosfera, y en la zona roja, lo que se conoce como el semidesierto queretano. Aquí se encuentra el municipio de Tolimán,
que de acuerdo a INEGI es el municipio que tiene mayor proporción de población indígena en el estado, y la comunidad del Terrero tiene específicamente un clima seco semicálido. Esta es una fotografía donde se puede observar el Terrero, un lugar donde se practica la agricultura de temporal, y se puede ver la influencia de la estacionalidad de lluvias y cómo modifica fuertemente el paisaje. Este no es un caso aislado. Para entender mejor este contexto, vale la pena observar cómo se comporta, bueno, cómo se desarrolla la agricultura en México. Y de acuerdo al Censo Agropecuario del 2022, el 56% de las unidades agrícolas se siembran en unidades menores a 2 hectáreas. Esto quiere decir que se encuentra en manos de los pequeños y las pequeñas productoras, y el 73% de la agricultura a cielo abierto es de temporal, es decir, que depende directamente de las condiciones climáticas. En este contexto de agricultura de temporal y de pequeña escala es donde se desarrolla el sistema Milpa, el objeto de esta investigación. En esta parte retomamos las palabras de Bartra, que nos dice que los mesoamericanos no sembramos maíz, sino que hacemos milpa, porque la milpa es más que un sistema donde se produce esta planta. Integra dimensiones sí ecológicas, de producción, de diversidad biológica, que dan lugar a la alimentación, pero también tiene una dimensión social, con formas de vida de campesinas específicos, con relaciones con el territorio, y una dimensión cultural, con saberes, con organización comunitaria, y que es la cuna de la identidad cultural de comunidades tanto rurales como urbanas. El contexto climático, pues, es el actual, el cambio climático causado por causas antropogénicas que ha modificado los patrones meteorológicos, incrementando eventos como las sequías, que se refleja en regiones áridas y semiáridas con menor disponibilidad de agua. El objetivo general de esta investigación es analizar las transformaciones en las prácticas y dinámicas asociadas al sistema Milpa frente a los efectos del cambio climático. Esto se va a desarrollar a partir de las narrativas de las personas campesinas. Y el planteamiento del problema, pues el cambio climático está incrementando la vulnerabilidad de los sistemas de agricultura de temporal, lo que puede llevar a transformación e incluso abandono de sistemas como la milpa. En esta parte hay diversos factores involucrados y lo abordan distintos autores. Algunos lo atribuyen a la migración, otros a la economía, al desinterés y también inclusive al cambio climático. ¿Cuál es la relevancia social y ambiental de este problema? Pues es que el cambio climático no solo tiene efectos sobre el ambiente, sino también sobre las comunidades. Entonces, afecta de manera particular a las comunidades que dependen directamente de la agricultura de temporal. El IPCC reconoce a las comunidades indígenas y rurales entre las más vulnerables frente a los efectos del cambio climático, y la transformación de la milpa implica la pérdida de patrimonio tangible como variedades, razas, relaciones ecológicas, pero también de patrimonio intangible como ritos, saberes, y esta parte de que se debiliten, se pierdan este patrimonio tangible como intangible, se traduce en que se debilita la capacidad de adaptación de las comunidades. ¿Cuáles son las contribuciones esperadas? Pues es generar conocimiento sobre las transformaciones del sistema Milpa desde una escala territorial específica que pueda contribuir a comprender las experiencias y saberes de las comunidades directamente afectadas, y esto pueda aportar elementos para diseñar estrategias de adaptación con un enfoque biocultural. ¿Qué se reporta ya en la literatura? Pues hay estudios sobre el cambio climático y su relación con la agricultura de temporal, sobre todo los efectos en torno a costos, en torno a producción. También se ha analizado la milpa como un sistema agroecológico, resaltando las relaciones ecológicas que se dan, la diversidad en el cultivo, en los distintos cultivos y su contribución a la agrobiodiversidad. También en la parte social hay estudios enfocados en prácticas, en conocimientos y en saberes tradicionales de pueblos originarios como el Chontal, el Tzetzal y el Maya, sobre todo hacia el sureste del país. ¿Y qué falta por conocer? Pues hay escasa evidencia para pueblos originarios y campesinos de zonas áridas como el municipio de Tolimán, lo que limita la comprensión de estas transformaciones en estos contextos específicos. En el marco teórico, la milpa se comprenderá desde el enfoque biocultural, retomando autores como Toledo y Barrera Bassols, que nos dicen que la interacción de las comunidades con la naturaleza a través del tiempo da lugar a la memoria biocultural. Esto como un conjunto de conocimientos, de prácticas, de creencias, de valores y de saberes que se reflejan en diversidad tanto biológica como cultural. Ellos también nos dicen que esta memoria biocultural puede transmitirse mediante la tradición oral. Esto lo vamos a retomar en la metodología. Y también nos plantean algunos conceptos para comprender los sistemas bioculturales, como el cosmos, las creencias, el corpus
Y ellos nos dicen que las creencias más los conocimientos nos llevan a la praxis, que son las prácticas, en este caso, los del sistema Milpa. También retomamos autores como San Vicente, Ávila y Bartra, que profundizan en el significado social, político y cultural que tiene la milpa, cómo da lugar a una organización social y modos de vida de los pueblos y las comunidades, y que no es un sistema estático, sino es dinámico frente a procesos como la migración o la agricultura industrial. Como objetivos específicos tenemos primero identificar los cambios en los patrones climáticos que reporten las personas, después identificar las transformaciones en las prácticas y dinámicas frente a los efectos del cambio climático y por último examinar los elementos de la memoria biocultural asociados al sistema Milpa que permanecen vigentes en estas nuevas condiciones climáticas. El proceso metodológico. El enfoque de esta investigación es un enfoque cualitativo y en el diseño se van a utilizar herramientas del diseño etnográfico que veíamos en el marco teórico a través de 5 etapas. El primero es la planeación, identificando actores y seleccionando personas que puedan colaborar con la investigación. El segundo es el trabajo de campo, ya aplicando entrevistas semiestructuradas. El tercero, la organización, que va a englobar la transcripción y sistematización de la información. Y el cuarto, la integración e interpretación de la información. Y por último, el análisis e interpretación por categorías. Este es el cronograma de actividades, actualmente concluyendo la etapa de la planeación y ya para estar por pasar al trabajo en campo. Como avances, se tiene un perfil preliminar de colaboradores. Se hizo algunos criterios de selección para llegar a este perfil preliminar, que fueran primero personas residentes de la comunidad, del terrero, que fueran personas mayores de 50 años pensando que han visto pues una serie de cambios, que tengan experiencia en el sistema de la milpa y que hayan tenido participación en actividades comunitarias relacionadas con ella. Actualmente se tienen identificados, esto con la ayuda de actores clave de la comunidad, 4 mujeres y 8 hombres como posibles personas que pudieran colaborar. Y también se realizó la construcción de las categorías de análisis, retomando el enfoque biocultural del marco teórico, hacia unas categorías de análisis que definimos como ambiental, social y espiritual, lo que nos va a llevar al guión de la entrevista, con preguntas orientadas por cada una de estas categorías, todas ellas atravesadas por el cambio climático. ¿Y cuáles son los retos actuales de la investigación? Pues primero, afinar el instrumento de la entrevista a partir de que ya se comiencen las pruebas, las primeras entrevistas en campo, y también esto pueda llevar a delimitar o ampliar las categorías de análisis durante el trabajo en campo. Y también, como les comentaba, el perfil preliminar tiene 4 mujeres y 8 hombres. Como un reto actual está el poder ampliar la participación de mujeres para enriquecer la diversidad de perspectivas del estudio y probablemente también se pueda integrar el género en la investigación. Y por último, el poder diseñar mecanismos adecuados, tanto de difusión y devolución de resultados que puedan ir dirigidos a la comunidad, pero también a autoridades municipales que tienen pues una mayor capacidad de integrar políticas o de llevar esto hacia otras comunidades. Y por mi parte sería todo. Hamudin Dunti, muchas gracias. Muchas gracias, Fátima. Gracias por esa excelente pronunciación. Y una disculpa otra vez por no saber hacerlo, pero es un reto demasiado amplio como para que nos lo pongas para esto. De verdad, gracias. Y si tengo que disculparme por pronunciar mal, pues una disculpa. Por favor, doctor Saúl Alejandro. Sí, me gusta mucho tu propuesta porque es mi línea de investigación, justamente del patrimonio biocultural. Digo, aunque trabajo temas cambio climático y cuestiones ambientales, pero cuando hablas de estas posibilidades me parece que son muy interesantes. Yo te hago un par de sugerencias ahí respecto al tema, porque bueno, si bien es cierto, esta maestría lo que busca es, digamos, en un sentido metodológico cuantitativo, ¿no? Y también cualitativo, pues es establecer algunos de los efectos y cambios que tiene, en el territorio, ¿no? A partir de estos problemas que se han generado en los últimos años y que tienen que ver con el clima, ¿no? Y todas adversidades. Y entonces de repente, y no solamente para ti, sino para muchos otros compañeros que se me olvidó comentar,
Me parece que hay dos categorías que de repente no las veo claras en el tema, ¿no? Que uno es la mitigación, que por ahí ya lo hablaron, y el otro es la adaptabilidad. En tu trabajo veo que sí hablas de adaptabilidad y en relación pues al cambio climático, ¿no? O sea, no solamente mitigar, sino en la situación de cómo se adaptan estas nuevas organizaciones campesinas, las comunidades, los campesinos y las prácticas que llevan a cabo, ¿no? Y en ese sentido, yo te sugiero que consideres esta categoría, o sea, yo sé que vas a analizar a partir de esa metodología de Víctor Toledo, el corpus, la praxis y el otro concepto. Me parece que sí da, pero yo creo que también faltaría dentro de este análisis ver qué tantas esas categorías que vas a analizar caben en el sentido de la adaptabilidad, es decir, qué tanto en la cuestión tanto de los conocimientos como las evidencias en campo empiezan o no ver si estas prácticas campesinas en verdad están orientadas o están pensadas también, digo, de una forma indirecta hacia el término de adaptabilidad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque indudablemente los calendarios han cambiado muchísimo, ¿no? Antes el campesino esperaba en determinadas épocas una lluvia y ahora pues ya no es así, ¿no? Y entonces eso modifica totalmente los sistemas de conocimiento culturales y todo lo demás, ¿no? Entonces ahí yo creo que valdría la pena, volviendo al tema de la milpa y de todo lo que hay alrededor de la milpa, porque no solamente es el maíz, sino son las plantas herbáceas, todo el sistema colectivo, o sea, todo lo que hay alrededor de la milpa. Entonces yo creo que ahí lo que yo haría en la situación es analizar esos, bajo el concepto de adaptabilidad, qué tanto se están, valga la redundancia, se están adaptando los sistemas de conocimiento, los sistemas culturales, las prácticas ante el cambio climático. Yo creo que con una descripción que hagas de eso, yo creo que estaría muy bien. Si puedes muestrear, creo que valdría la pena tener un poco de evidencia más, o sea, más allá de los discursos, creo que de repente sí nos hace falta un poquito de una evidencia más que podamos cuantificar, ¿no? Es decir, qué tanto aparecen o no algunas herbáceas, qué tanto no hay una modificación en el crecimiento del maíz, en la productividad, porque también son datos que de repente sí nos ayudan. Esto no quiere decir que tu enfoque va a ser mixto, sino simplemente tener ahí elementos que te ayuden a entender más el tema de lo complejo que es el adaptarse a estos cambios y sobre todo a esos contextos geográficos. Esos serían mis comentarios, espero que te sean de utilidad. Muchas gracias. Gracias, Saúl. Bueno, Fátima, puedo observar que tanto en tu trabajo escrito como en tu presentación hay una estructura muy coherente donde presentas un problema objetivo, el enfoque cualitativo y las técnicas con las que vas a abordar esta problemática y su relación, ¿no? Esta perspectiva biocultural permite reconocer esas transformaciones productivas, sociales y, digamos, simbólicas que nos platicaste. Y bueno, considero que el principal como riesgo es atribuir al cambio climático estos cambios, estos procesos que también pueden responder a migración, envejecimiento, mercado, mano de obra, políticas agrícolas, o no sé, cambios religiosos, o sea, incluso si en muchas localidades no observan como migración tal que los hijos se vayan a estudiar a las ciudades y entonces no haya quien siembre, ¿no? Cuando es un proceso de migración, ¿no? Entonces, esperemos que este diseño que estás todavía construyendo te permita explicar esas alternativas, ¿no? Esas otras cosas, no solo el cambio climático. Está muy bien que tengas esta delimitación territorial clara y este enfoque ambiental, social, cultural, espiritual. Y bueno,
En cuanto a tu parte teórica, es muy, muy importante y esto es para todas. En adelante, por favor, en un momento me cambié cambio climático a variación climática y no son sinónimos, ¿no? Entonces, por favor, toma muy en cuenta eso, sobre todo para la parte escrita, porque luego cuando incluso hacemos la discusión, empezamos a jugar con estos términos y no son lo mismo, ¿sale? Ojo, siento yo que ya estás, incluso en tu forma de presentar, debemos de ser muy cautelosos en no anticipar esta causalidad de estos cambios justo al cambio climático, ¿no? O sea, vas a entender, te vas a acercar a la comunidad, etcétera, pero no quiere decir que solo va a ser el cambio climático, ¿va? Considero yo que el objetivo general es muy claro, pero los específicos son demasiado amplios. Y bueno, puede existir una cierta tensión al estudiar la transmisión intergeneracional y entrevistar solo a mayores de 50 años. Ojo, eso lo tienes que platicar con tu DDT, porque podrían incluirse jóvenes o aclararse que únicamente se va a recuperar la percepción de las personas mayores, ¿no? Pero si no, si quien lo quiere hacer intergeneracional, tienes que ser de 50 y otra cohorte, ¿no? En el muestreo es necesario criterios de diversidad por género, experiencia, continuidad o abandono del cultivo, tenencia, participación social, cultural. Además, es muy importante que empieces a considerar, y hay incluso trabajos donde destacan ecuaciones para conocer el número inicial de entrevistas y algún criterio de saturación en donde ya tengas tendencias y ya no tengas que seguir generando entrevistas. Debes precisar la duración del ciclo agrícola observado, o sea, puedes utilizar referencias académicas, las hay, ¿no? Entonces, debes de decir, aquí pudimos ver la foto que es bastante clara, que nos habla de una estacionalidad marcada, pero nos debe decir, como llueven tantos, el ciclo agrícola comienza en tal, ¿no? Y las lluvias son de tal a tal mes, así va. Y bueno, ¿qué otra cosa anoté? Me gustó cómo presentaste el marco teórico, pero también nos quedaste de ver los años, ¿no? Y recordar, y bueno, esta es como por experiencias que he tenido en otros trabajos, como que en este enfoque de equidad siempre vamos, no, pues si voy a entrevistar a 8 hombres, voy a entrevistar hasta que tenga 8 hombres. Pero recuerda que en algunas comunidades las prácticas agrícolas están o las prácticas que sean están destinadas solo a un grupo, a un género, ¿no? O sea, a lo mejor tiene algún sentido que más hombres te haya señalado tus informantes críticos, que son los que saben. Ajá. No o sea, no porque sean 50-50 vas a decir, entonces sí está reflejando el conocimiento de esta comunidad, ¿no? Probablemente tenga una razón de género el que la mayor parte de este conocimiento pudiera, no sé, estar concentrado en los hombres. Entonces, no tienes que definirlo muy, muy bien y platicar con las personas que saben sobre eso. Yo lo he leído, yo lo he observado en algunos estudios, pero no tengo ese conocimiento, ¿va? Entonces, discútelo con tu tutor porque te digo, el 50-50 no siempre te va a reflejar. Yo trabajé muchos años en el Nueva Toluca y, por ejemplo, allá las prácticas de rituales, por ejemplo, para pedir agua al monte, solo lo podían hacer los hombres porque el monte es, digamos que tiene un género masculino. No lo podían pedir las mujeres. Entonces, aquí no sabemos cómo esta parte como espiritual o más de cosmovisión de la que nos has platicado, ¿no? Entonces, ojo con eso y pues lo platicas. ¿Sale? Pues muchas gracias, Fátima. Y bueno, con esto
Agradecemos las presentaciones de las 4 estudiantes y así como la participación de los comentaristas, del doctor Saúl Alejandro, y su asistencia a este 10º coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en la cual se están presentando 488 trabajos de estudiantes en 117 mesas diferentes que han sido retroalimentadas o están siendo retroalimentadas por 165 expertos académicos de diferentes instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento a todos por por acompañarnos esta tarde. Y bueno, otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Buenas tardes. Adiós. Y ahora pretendo detener. Denme un segundo.